Buenos días, Alejandro, bienvenido. Buenos días, Salvador, buenos días, amigos de la cabina, buenos días, pueblo peruano. Bien. Siempre, inclusive con la sorpresa del ingeniero Abel Castañeda, Alfaro. Siempre lo cochineas como negrito, solterito. Sí, solterito, el ingeniero, el plato que más le gusta es el plato arequipeño, el solterito de queso. Qué rico, Sí. en honor a mi señora madre. Entonces estamos, Arequipa era tierra de tu de mi señora honorable madre. mamá. La provincia ¿no? con de suyos. Ya. ¿Y tu papá? Huánuco. De Huánuco. Mira qué tal el encuentro, ¿no? 14 y 15 celebran. Ah, sí, es 15 y 15. 15 y 15. No, pero el aniversario es el mismo día de ellos. Claro, 15 y 15. Claro, Arequipa el como 15 de agosto, el 15 es para Sí. Huánuco. El Huánuco era la ciudad de los caballeros de León, ¿no? Claro. Huánuco, lógico. El León de Huánuco. León de Huánuco. León de Huánuco. Muy bien. El doctor Rodríguez Medrano está con nosotros y lo primero que queremos preguntarle es sobre la situación del Poder Judicial. ¿Qué es más corrupto? Bueno, según Ollanta dijo, más daño hace un periodista o un No, juez corrupto. un juez Un juez corrupto, corrupto. Que un delincuente libre. Ya, esas son frases del mismo Ollanta presidente Ollanta Humala. Así es. Pero yo agregaría que tan o más corrupto que un juez es un periodista comprado, ¿no? No solamente un periodista comprado, no olvídate, tú sabes que hoy en día inclusive los periodistas se atreven a hacer una afirmación por el hecho de que se autotitulan hombres de la verdad. Pero el hombre de la verdad es el verdadero periodista que hace una investigación previa antes de publicarla. No, acá se lanzan, incluso se atreven a vulnerar la Constitución. Primero yo les recomendaría que lean los principios constitucionales que están inmersos en el artículo 2 de la Constitución y antes de hacer lo que hace un De verdadero lanzar un periodista. comentario, que No. se ha prostituido pues ahora con que, por ejemplo, Magali habla sin confirmar, trascendidos. Sí, señor, pero ya está mencionando un nombre. Desde el momento que dice, Sí, pero sin confirmar... eso se somete inmediatamente a una querella. Por Pero aquí el cuanto- Poder Judicial, pues lamentablemente las querellas en el Poder Judicial, pues viejo, demoran años o cuando quieren, como en tu caso, ensañarse con alguien y meterlo preso, como en tu caso. Bueno, lo mío es algo especial que ya te lo... Bueno, pero a eso vamos. Pero yo he no, querellado a una persona y viejo, 10 años, 15 años, Sí, ya. te digo, mira, por ejemplo, en la querella en que se me involucra, era de Canal N y la pseudo denunciante, digo, la doctora Sonia Medina Calvo, va a ese canal a hablar. Ya. O sea, está prohibido que un magistrado se presente ante Pero, la parte que está interviniendo en un proceso penal. Acuérdate que hubo un caso de Toledo con un magistrado, claro, con Silva Vallejo, Entonces, por lo de Saraí. y que Silva se Vallejo fue dio la destitución, y aquí no se dio nada. Se amparó, se protegió, incluso tiene una resolución administrativa que la comprende en la 2530, cuando no le corresponde la 2530 porque nunca fue magistrado titular. Entonces esto conlleva a una investigación también a ex magistrada, suplente, ni siquiera fue provisional, suplente. Claro. Entonces, todas estas cosas, aparte de ello, acuérdate que en mi caso intervino en un proceso que, de acuerdo con la denuncia, nunca fue contra Vladimiro Montesinos ni Fujimori, contra el problema de la corrupción de ese gobierno. Fue por una denuncia de estas dos magistradas. Una decía de que yo le había llamado, nunca se probó, y la otra que yo le había pedido una esquela de notificación en que se citaba para la vista de la causa. Uy, Claro, pero a ti se te y aparte perseguía. interviene el procurador José Ugaz Sánchez Moreno, quien no era parte en ese proceso porque no, esa es una denuncia que no, ve el tenor de la denuncia y no aparece ni siquiera, ni como agraviado, ni como denunciante, ni nada, el caso de Fujimori y Montesinos. Entonces, Pero se está enredando la cosa, y Alejandro. Ugaz Sánchez Moreno intervino sin haber prestado juramento. Claro, pero eso... No, es que tienen una relevancia muy Sí, yo importante. estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ha usurpado funciones públicas, ha hecho cobro indebido al Estado. Entonces, mira los millones de dólares que se cobró sin tener el cargo, porque el cargo se da físicamente cuando reúne los requisitos y prestas el juramento. Ya, pero aún en el caso que hubiera juramentado,
Ah, no, ya la cosa tenía validez jurídica. Pero en una querella participa el Estado. No puede, está prohibido. Por eso, pues, eso aclárale al pueblo, pues. No puede. Ay, para eso estás tú, compadre. No, bueno, porque Tú eres periodista, yo soy el abogado. No te la lleves fácil. No, No podía- no te la lleves fácil. José Luis Ugaz Sánchez Moreno no podía participar primero porque no había juramentado. Y sin embargo ha cobrado sin prestar juramento. Y ha Segundo, celebrado contrato con el Estado, que es más grave. claro. Ha firmado documentos públicos, Claro. usurpando una función pública sin haber reunido los requisitos. Pero que la ¿dónde ley se requiere. registra? Pero para el público que quede claro, para nuestros oyentes. La ley establece que se debe prestar juramento ante el presidente de la Corte Superior de Lima, en este caso. Ya, No prestó pero... juramento. Ya, pero eso, ¿dónde está? En los libros, yo tengo la copia que juró recién en agosto del año 2001. Ya, y él... ¿Dónde Ya- está el mandato que y obliga? todavía esa acta le falta un requisito formal, de Ya. acuerdo con la ley. O sea, todo Ya, pero vamos a lo El- sustantivo, ¿no? Eso lo que se requiere en el Poder Judicial es ritualista. Y Claro. el ritual debe de observarse igual como la misa. Claro. Si la misa comienza desde el ingreso del sacerdote y termina a su retiro, Bueno. imagínate pues en el Poder Judicial lo mismo. Comienza con la dación de la ley, comienza con el juramento y de aparte que reúna los requisitos del título y una serie de cosas más. Claro, Que el pero- pueblo tiene que entenderlo primero. Tú, un policía que lo ves a diario o un futbolista que lo ves a diario, para entrar a la cancha tiene que estar registrado, tiene que cumplir los requisitos que le exige el club o que le exige la FIFA, pero aquí no. Aquí se ha metido. no se ha cumplido. Pero aparte de eso, en el caso que José Luis Ugaz Sánchez Moreno hubiera cumplido con el juramento, tampoco tenían por qué meterse en un pleito entre privados. Así es. Porque la Está querella- prohibido, porque la querella, Claro, además como como un abogado él debía haber dicho, ¿sabe qué? Yo no puedo intervenir acá porque la denuncia es una querella y el Estado no tiene participación. Y sin embargo- como los jueces también. O sea que todos aquellos... Claro, pero vamos al personaje central, José Ugaz Sánchez Moreno, ¿no? Viejo... Y ahí un estaba hombre San Martín, muchas- estaba San Martín, Vargas Valdivia, Caracholo y todas las demás. y Ah, hasta ahora. Benítez Mercado y Ugaz, bueno, el hijo de Mercado Jarrín, el otro... Y ahora inclusive mis cosas se tienen embargadas como si yo fuera pues un narcotraficante o un terrorista, porque solamente a ellos se les incauta todo. Pero tú te sientes entonces, y lo eres, para mí, en modesto concepto, eres víctima de tu propio poder judicial. No solamente de mi propio... Oye, si conmigo lo están haciendo, ¿qué puede esperar un ciudadano Claro, a pie? claro. Lo que estoy defendiendo es que haya justicia. Por eso reemplazo al señor presidente Ollantumala que revise mi caso y cumpla con su mandato constitucional y la obligación que le impone la Constitución. Ya, pero tú tienes otras instancias, Es que ¿eh? todavía no está agotada la vía interna. Sí, pero ¿hasta cuándo van a agotar? Oye, pero si fíjate pues si me demoran... A eso vamos, eso es lo que quiero que expliques. ¿Por qué? Pero es que, Alejandro, yo no estoy contra ti. No, Yo estoy apoyándote más bien en esto. ¿Por qué? Porque aparte de ser algo justo, que te lo mereces, el pueblo tiene que estar enterado. Si eso lo hacen con un hombre conocedor preparado en del problema del derecho. ¿qué no harán con otros? Porque lo tuyo, la verdad, que es un crimen. ¿Por qué? Porque decían que eras amigo de Vladimiro Montesino. Bueno, Pero ser amigo de un personaje o de cualquier persona te puedes hace haber delincuente. puedes haber sido amigo de Caín y eso no te hace asesino de Abel. Así es. Así de sencillo para mí, ¿no? Todo hombre Entonces, tiene su conducta y tiene sus responsabilidades. si te encuentran algo, Por la propia ley. pero aquí vamos al caso. Este señor Ugaz Sánchez Moreno Sánchez Moreno, tendrá que devolver lo que ha percibido indebidamente sin haber reunido los requisitos que la ley establece. no, y se infla como un pavo real de proética y habla Pero, de oye, moralidad. y basta de- revisar lo del año 2001, su declaración jurada que se fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Claro, ¿y cuánto tiene ahora? Así es. Hay un patrimonio que ha crecido, ha tenido muy Exorbitante. buen- y era abogado también de Oyuquito, ¿no? Así es. Ya, entonces, Y lo ha defendido. Ahí está la relación. Así Está es. presentada en mi proceso. y se mete en un proceso a defender al Estado en una querella donde el Estado no tiene nada que ver. Ni el Ministerio Público. Nada, Ni como porque tercero es civilmente un responsable. pleito entre marido y mujer, el vecino no se puede No meter. se puede meter. Entonces, por mucho que me duela, la está matando, pero no me puedo meter. No te puedes meter. No. Salvo el caso que ya... Bueno, corazoncito ya, te- pues, pero te obliga a ingresar. Claro, pero por ley estás impedido, ¿no es cierto? Así es. Y sin embargo él se metió. Bueno, pero como digo, pues habrá que investigar a este señor. No, y Esto- acá te esto- traigo el peruano que ha salido el día martes Claro. 10, el día de ayer. Te escuché hablar de Pero yo quiero concluir. María lo tuyo. Camila Maguiña Torres, fiscal adjunta superior, titular del Distrito Judicial de Lima.
Tú dices que fue separada, no sé, te escuché, pero no, ha sido trasladada nada más de un, Sí, pues ese es el problema. de un lugar a otro. Claro. De un distrito judicial a otro. No, de una fiscalía a una, o sea, cambiada. O sea, el fiscal que estaba en esta fiscalía, segunda creo que es, ha pasado a cubrir esa vacante, o esa plaza. Y archivó un caso de los Sánchez Paredes, Cuando ¿no? debió haber Con sido un millón de porque está en folios. proceso de investigación. Un millón de folios, pues en 15 días, ni hablar, ni que tuviera pues una, es decir, ni las 24 horas del Y día la leyendo. computadora. Ni hablar. Bueno, pero algo quería preguntarte respecto a lo de Ugaz Sánchez Moreno y al Poder Judicial, pero bueno, Pero también está el doctor San Martín Castro. también está pues el presidente, hoy presidente de la Corte Como Suprema. el presidente de la Corte Suprema, que está desempeñando el día el cargo, integrante de la Corte Suprema, ninguno de los miembros de la Corte Suprema pues tache a este presidente o tache su gestión o haya tachado las gestiones de los otros presidentes en una protesta en defensa de la legalidad. Acuérdate que desde el 2001, desde abril del 2001, todos los vocales provisionales no están avalados por la sala plena, requisito indispensable para que ejerzan esa función. Imagínate pues si el Poder Judicial está haciendo esto y de la revisión de lo que aparece en el diario oficial del peruano, de toda la legislación, existe, eso sí te lo puedo afirmar, existe un desorden legal violatorio de la Constitución. Bueno, pero yo quería retomar el caso tuyo, porque como digo, le puede pasar a alguien. Tú tienes, si a ti, que eres un experto en derecho y que has ejercido hasta la Fíjate, yo soy investigado del año 2001. Estamos Claro. en el 2012. Ya, pero no me saques del tema, pues, mi querido Alejandro, porque quiero que el público entienda. Perfecto. ¿Por qué, Para eso eres periodista. ¿Por qué el doctor Alejandro Rodríguez Medrano no es repuesto todavía en el Poder Judicial? ¿Por qué el doctor Alejandro Rodríguez Medrano no va al Tribunal Constitucional? ¿Por qué el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, si no obtiene justicia en el Tribunal Constitucional, no va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso quiero que el público... Fíjate, para que yo pueda salir al eso exterior, es lo que quiero. Eso. se requiere que yo haya agotado todos los medios internos de mi país. Ya. Yo estoy pidiendo primero, desde el año 2001 a la fecha, que he sido injustamente procesado, 11 años. condenado y aparte preso Ya. en una querella, en la que no participa inclusive los personajes que están ligados a procesos Sí, de pero investigación de acá la corrupción. querella fue un pretexto y un pretexto tonto porque no tenían asidero, pero lo que querían era destruirte porque decían que eras amigo de Vladimiro Montesinos. O sea, lo de la querella fue un cuento, porque el señor Ugaz Sánchez Moreno no juramentó y además, así no hubiera juramentado, no tenía por qué meterse el Estado en un pleito que era privado. Así es. Pero creo que Pero eso- todos los magistrados Claro. hicieron cuerpo común tan igual como los diarios. Pero Pero para creo que eso fue un pretexto, ¿no, Salvador? Eso de Claro, ser amigo de lo los que mismos querían era Montesinos. destruir a Rodríguez Medrano. Creo que el tema de haberse enfrentado al narcotráfico, creo. El problema No de solamente que anular yo- la sentencia de Oyuquito, pues. Porque si yo declaraba no haber nulidad, automáticamente se terminaba el proceso. Claro. Pero como el Ministerio Público pedía de que se anulara, yo no podía Haciendo pasar uso de sus de sus atribuciones, atribuciones y prerrogativas. pedía que no se archive, como sí se ha archivado esta señora Maguiña Torres, ¿no? Sí, pues, En ese contradictorio, pues mientras una cosa y la otra. Ya, en ese son dos entonces cosas sí, el fiscal pedía que se anule la que sentencia tenía que anularse. porque se estaba Es el archivando. titular de la acción penal. Claro. Tú pasar por encima de eso tenías que tener los argumentos constitucionales y legales para ir en contra de ellos. Ya, Pero acá no había eso. Pero Alejandro, insisto, tú todavía no puedes ir al Tribunal Constitucional. No, ya he ido, he recurrido, pero me dicen de que yo, inclusive acuérdate que no me daban mi libertad porque ahí está puesto en la sentencia, de que no me daba mi libertad porque yo era un peligro para la sociedad democrática del país. Oye, quiere decir que yo gobernaba las Será Fuerzas Armadas, un gobernaba peligro para los corruptos. Eso Ya. sí, porque Y- toda la vida, en toda mi carrera judicial, he denunciado actos de corrupción. Ya. Y me he entonces- enfrentado inclusive a mi propio sistema judicial, porque Claro. yo denuncié a la Sala Plena de la Corte Suprema, denuncié a mi sala de la Corte Superior. Ahí están los anales judiciales. Ya, por eso pues eras un peligro para la corrupción, pues la corrupción no puede... Pues, Entonces, si era peligro para la corrupción, imagínate cómo es posible que hasta ahora existan, cuando uno de los motivos para destruir al Poder Judicial era de que los provisionales eran
síntomas de corrupción. Y ahora hay provisionales desde entonces. Desde esa fecha, inclusive sin cumplir con los requisitos que la ley establece. Y se Claro. han dado unas modificatorias de leyes que trastocan los principios constitucionales. Ya. Y hoy en día se mantienen salas cuando las salas deben de desaparecer vencido el año judicial. Esa es una historia en el Poder Judicial, por eso están los acervos documentarios que no podrán desmentirme. Claro, Porque pero, ahí está escrito. pero yo, mi querido Alejandro, quiero que el público esté enterado de lo que le puede venir. Ah, no, Si olvídate. contigo lo hacen, ¿no? O sea, tú has estado preso injustamente 7 7 años. Condenado a 8, pero injustamente Con el sueldo 7. embargado hasta la fecha y mis propiedades. Claro. Declaradas No se te- legítimamente. No se te ha encontrado De desganancia balance patrimonial. No hablar. No tiene signo Ni anterior siquiera, de no riqueza. solamente eso, sino de que no me han probado de que yo haya intervenido un caso a favor del gobierno. Ya. De turno en esa fecha. En ninguno En interviene. ninguno. Ya. Al contrario, más bien Les he dado vuelta. O sea, he aplicado la ley como Claro. en conversación con los Pero a todo eso, integrantes. a Y to- ahora, si éramos 5, ¿por qué solamente yo? Claro. Era 5 vocales, no, tú estabas Todas como las vocal salas, supremo. y 3 en la superior. Ya. Si éramos 5, ¿por qué yo solo? Ha habido, pues, como digo, era destruir a Pero Alejandro ¿quién Rodríguez después Medrano. el estudio UGAS? Porque eran los que... Abiertamente, pues Dale, abiertamente, haciéndole demostrado. haciendo la carrera a San Martín Castro, pues por supuesto, abiertamente, eso no te quepa la menor duda. Pero que el público sepa que si a Alejandro Rodríguez Medrano le hace... No, yo debo estar ya repuesto. ¿Por qué? En el Poder ¿Por Judicial. qué? Respondiendo a tu pregunta. Porque la Constitución establece que todos los actos son nulos cuando no se cumple con el ritual. O sea, hay usurpación de funciones públicas. Y en mi caso existe usurpación de funciones públicas. Y aparte, ¿en qué país del mundo existe que yo haya sido denunciado por espíritu del reglamento del Congreso? Increíble. Eso, Y a un hombre de derecho y aplicándote una ley, la asociación ilícita para que delinquir. no existía, Que no recién existía. existe para funcionarios públicos en el 2007. Pero por favor, Entonces, como dicen los independientemente- arequipeños, Ajá. por favor, como dicen los arequipeños, déjame parir, dicen los Sí, arequipeños. déjame parir, pues idea. Ya. Déjame. ¿Por qué no vas tú a la Corte Interamericana si ya el Tribunal Constitucional Porque no no, te he, quiere? es porque no he agotado todavía la vía interna Pero, judicial. ¿cuál es la Estoy vía? pidiendo yo que primero que se anule el proceso, Ya. por cuanto todo lo actuado está viciado de nulidad. Ya, y si no lo anulan, ¿a dónde tienes que ir? Ya termina acá y me voy allá. Ya, y no Pero- resuelve. Ni lo Todavía, anulan ni no lo anulan. todavía tengo un arma que esa la estoy aplicando ya en estos momentos. Ya, pero Es es que, decir, Alejandro, Es que tengo que agotar la vía interna. La vía interna tiene que agotar todos los pero el procedimientos público que no la- sabe cuál es la vía interna, por favor. reclamar tu derecho Ya. que está plasmado en la Constitución. Ya, pero ¿dónde lo has reclamado tu derecho? En la misma Corte Suprema. ¿Y qué pasa con la Corte Suprema? Oye, si No, todos son provisionales. no resuelve. No resuelve. Eso Me es- mantienen, oye, este se lo resuelto, que no hayas alegado que... O sea, pero todo, la no me vecina. ponen el fundamento de derecho para denegar mi pedido. Ya. Y además, en materia penal no existe cosa juzgada, porque las leyes que salen posteriores te favorecen y anulan el proceso. Ya. Si pero, no, veamos pues la historia del Poder Judicial. Pero, Veamos la Alejandro, historia de las resoluciones ¿y judiciales. pero Alejandro, hagamos docencia, tú al menos que eres un docente, antes que jurista eres docente. El público conozca. ¿Qué puedes hacer tú si la Corte Suprema no te quiere resolver y te tiene con mero trámite, este se lo resuelto, ya? ¿Qué vía te queda para denunciar? ¿Te puedes denunciar a esos vocales? Ya estoy en proceso por eso estoy diciendo. Ya, por eso, estoy pero que el público sepa. Estoy denunciando, pero entre ellos se amparan, pues hermano. ¿Qué cosa puedo ir? Bueno, pero La historia se encargará ya de revivirlo, pero... sí, pero no ya- vamos, o sea, lo que están haciendo ellos es alargarla hasta que cumpla 75 años para que no pueda regresar. Pero no me interesa, lo que interesa acá es, hermano, es Sí, pero que no, se respete la ley. claro. Tarde o temprano la ley se impone. Eso sí, de eso sí estoy seguro. Bueno, pero ¿cuántos La años verdad, la ley además, no se está- impone contigo? Bueno, Desde el 2001. pero ahora depende no- pues, esta es la decisión política que tiene que tomar el gobierno, y no la está tomando. Ya. Como un ministerio público que no respeta la ley designa a fiscales adjuntos supremos para cargos que le corresponde por ley a un fiscal superior. Manda al Jurado Nacional de Elecciones Entonces, eso un provisional cuando... ya lo hace a estos fiscales
estar inmersos en hechos delictuosos. No, y el Poder Y la Judicial. Junta de Fiscales Supremos está en ese estatus. Claro, pero... Y tengo las pruebas, que las he presentado inclusive en el propio Ministerio Público. Pero mira, ya esto va tomando cuerpo y es como una piedrita que comienza a desprenderse del cerro y va desprendiendo otras y Ajá. se convierte en una luz. Así es. Ya Beto Ortiz en Abre los Ojos, Nicolás Lucar, el Sol Carreño, ya los canales de televisión Oye, ya no pero, pueden contener. Mira, es- nada más que para que veas una perla. ¿Cómo es posible que Villa Estate dicte en su apertura del año judicial una conformación de sala especial cuando no le corresponde al presidente de la Corte, sino a la sala penal la sala permanente? penal permanente. Entonces viene la pregunta, si el presidente actual de la Corte Suprema asumió ese cargo, conociendo el derecho, ¿qué puedes esperar de los demás, pues? Claro. Bien, Y bueno. el Ministerio Público también, porque su integrante de esa sala es el fiscal de la Nación. Pero yo te pregunto, tú no puedes irte ahorita a la Corte No Interamericana puedo porque diciendo, estoy- oiga, no me entonces- quieren resolver. Entonces, lo que van a decirme es que yo no he agotado la vía interna. Pues, pero Y que señor, me van a declarar improcedente. claro, pero ¿desde cuándo está esto ahí en la Corte Suprema? Mano, yo vengo desde el 2001 peleando. Ya, Y todo esto, inclusive por eso me multan Pero ahí por no se haber cumple, interpuesto 19 doctora, habeas corpus, ahí no se buscando cumple. mi libertad. Ahí no se cumplen plazos en el Poder Nada, Judicial. no se cumple el plazo, no se respeta Si yo nada. tengo un proceso sumarísimo que lleva 10 años. Imagínate, una acción pauliana la tengo hace 10 años, desde el 2002. 10 años, sumarísimo, en 60 días. En cambio, la historia en la cual cuando yo he tenido que desempeñar, acaba de estar el acervo documentarios. Claro. Los acervos Bueno, documentarios son el mejor reflejo de la función de quienes administran justicia. a todos nuestros oyentes tenemos que pedirle disculpas por haber tomado el caso de Alejandro Rodríguez Medrano en estos primeros minutos, pero es que Es un es ejemplo, ejemplarizador. pues. ¿Cómo es posible? Patético, ¿no? Así es, patético totalmente. Que un personaje que ha ejercido incluso como vocal supremo, que no tiene signo de deterioro de riqueza, no tiene desbalance patrimonial, se le haya metido preso por una querella, haya intervenido un fiscal, un procurador, como es... No solamente, sino también un fiscal adjunto. Así es, esto puede ser inconcebible, ¿no? Pero, y sin embargo, en la Corte Suprema la dilata, lo demora, lo mece. Bueno, vamos a la publicidad y volvemos con más. Creo que ahora faltan 25 minutos para las 9. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con lo que he dicho. Tarde o temprano llega la justicia. Si que llega tarde, ¿para qué llega? Ya no es justicia, Ya no es justicia, esa pues, ya no es justa. Ya no gusta. Bien, Adelante, publicidad y volvemos porque- luego con más a través de lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada.